pagan por transcribir. Así es. Ojalá sí mismo transcribieran, pero... Para eso es esto. En Bueno. parte. Y tú me haces las preguntas, pero yo las leo. Bueno, entonces, pues para contarle mi... ¿Ah, ya está grabando? Sí, señor. Hola a todos. Para contarle pues mi investigación es sobre las metodologías que se están aplicando en la universidad en la enseñanza de armonía clásica. Ajá. Las metodologías. Metodologías que se están aplicando, Ujú. ¿cierto? Entonces, estoy haciendo estas entrevistas, encuestas, pues toda la investigación. Y la idea es ver si las metodologías están siendo favorables o no. Exacto. O si es necesario hacer de pronto, plantear una nueva metodología, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, así que Ujú. empezamos. ¿Cuántas preguntas tienes? 9. Ah, y el otro hojita no es nada. No, es por si... Ah, pensé que eran 2 hojas. Vale. ¿En qué universidad le enseñaron armonía clásica? El Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. ¿De qué forma usted aprendió armonía clásica? Pues digamos que el método tradicional de la armonía de práctica común, con mi maestra rusa, Olga Shishkina, eran 4 horas a la semana, 2 clases de 2 horas, de las cuales realmente ella nos dictaba como solo media, porque el resto del tiempo se iba a tomar tiempo y fumar cigarrillo. Sí, era una metodología muy típica de ella: llegar, explicarlo el tema, dejarnos 1 o 2 ejercicios para hacer en clase y volvía al final de la clase a ver cómo lo hemos hecho. La verdad, esto yo no tengo nada en contra de que ella se fuera o no, o sea, siempre y cuando al fin y al cabo ella revisara y nos dijera que estaba bien y que estaba mal. Digamos que su método era ruso, pues ella era de allá. Nunca tuvimos un libro a seguir porque el libro que ella tenía era un libro en ruso, pues que no lo podía acomodar. Y entonces pues eso siento que es un poco un bache, no tener como... Fue para mí un problema tal vez no tener de dónde consultar, ¿sí me entiendes? Porque todo era medio dictado, ella del libro, dictándonos más o menos un texto. ¿Sí está grabando? Y nosotros tomando apuntes, pero esa dictada es que ella iba era leyendo. Y uno, si me entiendes, a toda velocidad intentando copiar. Entonces la verdad, de esos apuntes por lo menos se me perdieron unos 3 cuadernos enteros y cosas por el estilo, ¿no? O sea, como que es difícil. Además, cualquier cosa que se te va o algo es un hueco que te queda cuando quieres repasar, uno no entiende ni qué fue lo que escribió del afán, ¿me entiendes? Entonces tal vez sí, pero más o menos esa era su metodología. 4 semestres, 4 semestres de armonía de práctica común, ¿no? Digamos, son 5 semestres de armonía en la nacional para los que estudiábamos instrumento como énfasis, en mi caso era el piano, pero 8 semestres para los que estudiaban como música más teórica, digamos, composición y esas cosas, dirección, pero digamos que hasta el 5.º semestre era para todos la misma materia, ¿no? Y el 5.º semestre ya fue con otro maestro, que se llamaba Néstor Daleman, que era una materia ya enfocada hacia la armonía del siglo XX, más conceptual sobre el análisis de nuevos compositores como Stravinsky, Debussy, Ravel, todo ese tipo de cosas. ¿Y nunca hubo como una aplicación en el piano? De eso no, de eso era más escuchar e intentar como analizar las obras. Aunque digamos ahí pues modestia aparte no fue una clase muy que yo sintiera muy provechosa, digamos, ¿no? La verdad es que el maestro Néstor era, pues yo lo sentía desde mi punto de vista un poco inexperto en esas áreas, ¿sí me entiendes? Entonces, como que ahí desafortunadamente, eso fue bien para mí porque pues yo tenía como muchas visiones, tal vez por lo que era ya pianista y tocaba muchas de esas obras que analizábamos, entonces, y tal vez por mi formación también paralela a la universidad en música popular, entonces como que yo podía analizar la armonía de esos compositores de una manera que yo creo que era un poco más acertada, y entonces digamos que al punto en el que ni siquiera el maestro me podía como
negar o debatir eso, ¿sí? Al contrario, era como una retroalimentación entre él y yo. Y eso era muy chévere, pero digamos que tú no lo sientes tanto como una clase, sino más como una conversación, aunque eso la verdad es bueno, ¿sí? Pero digamos, bueno, en mi caso, que yo mismo me autocriticaba las cosas, decía como, no, esto no creo que sea así, pero para el general de los demás, eso no era muy chévere porque era medio tragarse un poco el cuento de cómo él decía que eran las cosas, sabiendo que él no era una persona para nada experimentada en música moderna, ¿sí me entiendes? Y en la armonía de práctica común tampoco se aplicaba en el piano, o solamente era no, teoría. recuerdo que mi maestra sí tocaba, ella tocaba los ejercicios, pero que fuera, digamos, un requisito para los parciales o algo nosotros tenemos que pasar al piano a tocar, no. De hecho, ahí hay que tener claro que esa armonía pensada a cuatro voces no es una armonía propiamente pianística, digamos, ¿sí me entiendes? Precisamente por la conducción vocal, digamos, de eso, las posiciones tienden a ser muy abiertas y todo, es decir, un poco antipianísticas, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que entonces digamos, en ese caso, más que uno romperse los dedos mirando a ver cómo puedes hacer los acordes abiertos o arpegiados así, ¿sí me entiendes? Pues digamos que yo vi de mejor utilidad pasar el mismo coral, por ejemplo, al final y escucharlo del programa, ¿sí me entiendes? Sí. Pero la verdad, en esa época, estoy hablando 2002, 2003, de hecho tener un computador en casa ya era como, ¿sí me entiendes? Y como instalar el programa, el que tuviera el programa era como, oh, o sea, tú tienes finales, ¿sí me entiendes? Era un poco, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cuando algo es como viejo, ¿sí me entiendes? Como, sí, estábamos con unos rudimentos muy chiquitos, ¿me entiendes? Entonces, realmente era más lo que ella tocara y uno intentara ahí, sí, pero la verdad nunca sentí que haya tenido que tener en mi formación un contacto obligado de tocar en el piano las cosas, aunque obviamente ella nos decía pues que si lo hiciéramos como ejercicio, ¿no? Pero yo lo que hice fue más bien hacer lo que te digo, yo sí tenía finales, esas cosas del 2002, la versión esa, y entonces yo más bien pasaba y escuchaba incluso como con el sonido de voces y cosas así, como para ver más o menos cómo se conducía la armonía. Así funcionaba. ¿Qué métodos o libros se tomaron como referentes? No, lo que te digo, sí, un libro ruso que la verdad ni siquiera sé cómo se llama, del cual tengo unas copias, era porque ya nos dejaba como el ejercicio en la fotocopiadora y salían las bolitas, pero el texto ruso, o sea, ni idea de existencia. Sí, entonces nunca seguimos ningún texto y desafortunadamente pues en la armonía de práctica está como las visiones de cada escritor, de cada libro, autor, son muy diferentes, ¿sí me entiendes? Entonces, de nada me servía consultar el libro de Walter Piston, porque no tenía nada que ver, mucho menos el de Schoenberg, mucho menos lo que, ¿sí me entiendes? El Samakois, nada de eso era pertinente para nuestra clase, digamos. Entonces, nunca tuve la necesidad de ir a buscar, porque digamos que era con nuestros propios apuntes que teníamos que mirar. Y ya. Claro. Entonces sí, no tengo... Ya los textos que yo mismo quise después de que salí de la universidad a conseguir y empezar a leer, cuando tuve que dictar clase acá de eso, pues digamos que me quería empapar de otras miradas de la cosa, pero la verdad, si te digo, es un infierno, es muy confuso, es decir, o sea, un tipo dice una cosa que para el otro es prohibida, pero para este es bien... Entonces, si me entiendes, ahí lo que uno tiene que darse cuenta es que son autores y escritores de distintas épocas de la música. Entonces, también, por ejemplo, consulté un libro gringo que tampoco... Muy bueno cada libro, ¿me entiendes? Claro. Si uno se concentra en él y sigue su método específico, pero si tú quieres como complementar las cosas, es muy confuso. Okay. ¿Cuál cree usted que es la mejor forma para aprender armonía clásica? Pues yo siento que yo me formé bien en eso, es decir, siento que mi maestra, a pesar de no tener otros libros, o sea, uno siguiendo su metodología, ella era muy clara, muy bien, todo funcionaba bien. Pero digamos que no creo que sea la única manera.
Sin embargo, realmente, independientemente de la metodología o no que se use para aprender mejor o no, ¿sí me entiendes? Lo que creo que es importante, que es un papel fundamental que debe tener el maestro, es contextualizar a los estudiantes en lo que está enseñando, sea de una u otra manera, sea bajo las reglas del ruso o del gringo o del francés o lo que sea, ¿sí me entiendes? Me refiero a escuelas, ¿no? La escuela rusa, escuela alemana, escuela francesa. Lo que es importante es entender cuando uno se enfrenta a tu primera clase de armonía tradicional y te empiezan a botar una cantidad de información de tónica, subdominante, dominante, o sea, primero, cuarto, quinto, esos son los grados principales de una tonalidad, las reglas para conducir las voces para evitar octavas y quintas son estas, vamos a probar no sé qué, pero entonces es como cuando te dan reglas para jugar un juego y tú, listo, bueno ya, arrancamos, pero en el fondo no te estás ni siquiera preguntando por qué juegas eso, qué estás haciendo, o sea, ¿sí me entiendes? Y independientemente de la metodología del uno o del otro, de llamar un acorde de una u otra manera, esos solo son códigos, ¿me entiendes? Al fin y al cabo la funcionalidad del acorde y la sonoridad del acorde va a ser la misma, ¿sí? Pero el problema es cuando los maestros no hablan sobre lo que enseñan, sino simplemente empiezan a repartir datos que el estudiante debe simular, y aún peor a la hora de la evaluación, ¿no? Donde entonces tú muestras tu juego de lo que hiciste y todo está relleno de X, y entonces, bueno, te diste cuenta que efectivamente bajo esta regla efectivamente la embarraste, hiciste una quinta que no te habías dado cuenta, una octava, pero todavía han pasado casi de ya un mes y medio para llegar al primer corte y todavía no te has preguntado, bueno, ¿y por qué no se puede hacer eso? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el problema grave de eso? Que tú te puedes volver hábil en un desarrollo de un movimiento, una conducción de voces, pero tu mente no está siendo hábil para aplicar eso a lo que es en realidad la música y mucho más la música hoy en día, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos, ¿a qué me refiero? O sea, yo mismo tuve la experiencia cuando era profesor de eso, de tener estudiantes que iban bastante bien en sus ejercicios, hasta el sexto semestre que se ve la armonía aquí cromática, digamos, ¿no? Y lo hacían bastante bien y aprendieron a hacer muy bien los ejercicios, y pasaban a séptimo semestre al énfasis en arreglos, a escribir un sketch bajo una armonía de un estándar de jazz, y lo hacían, abrían 4 voces y a evitar quintas, octavas, ¿sí me entiendes? O sea, una locura que uno no puede creer, ¿sí me entiendes? ¿Qué pasa? O sea, ponerte do max 7, la menor tal, re menor 6, sol alterado tal, y el chino abrir 4 voces y creer que no puede evitar quintas. Esa falta de concepto no podía yo creer que pasando 6 semestres el man todavía, o la chica, no me acuerdo, ni siquiera se me hubieran preguntado eso por qué funciona así, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, el problema grave de eso es que la música, sobre todo en esta universidad, que es la Universidad Inca, que tiene un énfasis mayormente popular, digamos, la práctica final del quehacer musical que ellos aprenden acá no va a ser la música erudita, ¿entiendes? Hablo de la gran mayoría, pues porque a algunos puedan interesarles, pero aún fuese ese el interés, la música erudita de hoy en día es una música erudita diferente a la de hace 200 o 300 años, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí es donde, digamos, el maestro debe ser muy claro cuando está enseñando, a decir, vamos a hablar de una cosa que se practicaba sobre el año 1200, tal, ¿sí me entiendes? Donde se empezaron a establecer las primeras reglas de la armonía funcional de práctica común a 4 voces, con Philippe de Vitry, no sé qué. Ellos, por los fenómenos acústicos de tal cosa, se daban cuenta que las consonancias perfectas, quintas y octavas, no favorecían de manera paralela para el contrapunto, porque la idea era que cada voz conservara su línea, ¿no? Y entonces, mira tan fácil que es simplemente con una clase donde te expliquen eso, ya tú
sí me entiendes, despejas un montón de cosas. Uno ya está situado. Pero, exacto, entonces, bueno, es que vamos a hacer ejercicios como respetando que la polifonía. ¿Qué significa la polifonía? Que cada voz es independiente de qué. ¿Por qué se pueden hacer terceras paralelas y no pasa nada? ¿Y por qué no se pueden hacer quintas o cuartas paralelas? Porque es que las terceras no son un intervalo perfecto, ¿sí me entiendes? Son un intervalo consonante, más no una consonancia perfecta. En cambio, las quintas y octavas sí. ¿A qué me refiero? Al fenómeno acústico de los armónicos, ¿sí me entiendes? Entonces, estos tipos antiguos, es increíble cómo en esa época, sin los medios electrónicos que tenemos hoy en día, sabían de esos fenómenos acústicos y se daban cuenta que un intervalo de tercera o sexta puede perfectamente ir de manera paralela y eso no va a afectar que la voz se imite en su propia consonancia, ¿sí me entiendes? Resonancia. Entonces pueden ir de manera paralela y aún así están conservando la polifonía, o sea, su autenticidad independiente, ¿sí me entiendes? Pero su autenticidad. Pero en cambio la octava y la quinta, al hacerse de manera paralela, se reverberan los mismos armónicos, entonces ellos consideraban que una voz se perdía, ¿sí me entiendes? Entonces no favorecía al movimiento polifónico. Si a ti te dicen eso, en vez de traumarte con la X roja famosa sobre el compás sistemal, que ni siquiera entiendes por qué estás haciendo mal, ¿sí me entiendes? Yo creo que la metodología de esa X, no me importa la metodología, quiero decir, pero el fin se va a favorecer, ¿sí me entiendes? Muchísimo más, con solamente esas cosas. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Que incluso preguntando a veces a algunos maestros, ellos ni siquiera saben eso. Yo te estoy diciendo. O sea, ellos simplemente aprendieron igual, que sí, aprendieron unas reglas y tal, entonces ellos vuelven y repiten las mismas cosas, pero nunca se cuestionan, ¿ves? A mí fue igual, o sea, mi maestro Olga Chisquino nunca me habló del porqué de nada, es que uno ni siquiera le puede preguntar nada, ¿sí me entiendes? O si tú medio le preguntabas, pues se suponía que eso era obvio, no sé qué, yo no entiendo por qué hay que suponer que es obvio, ¿sí me entiendes? Sí, claro, sí. Entonces, cuando me vine a dar cuenta de que yo tenía que dictar esa materia, fue cuando me vine a cuestionar todas las cosas y a empezar a investigar realmente, a darme cuenta de cómo eran las cosas. Y me parece que es bastante responsable hablar en un principio sobre eso. Que los chicos se sitúan y entienden que eso no tiene por qué ser aplicable al pensamiento de los arreglos de la música moderna, que nada tiene que ver, ¿sí me entiendes? Entonces, no te puedo hablar de una metodología muy específica que yo considere mejor, pero sí de una responsabilidad del docente de ir un poco más allá en la contextualización sobre las cosas que se están impartiendo. Por ejemplo, también te doy otro ejemplo, digamos, eso en fundamentos, ¿no? O sea, la primera clase. Pero ya sobre las clases de armonía cromática, por ejemplo, todas esas cosas, digamos que no es un secreto hoy en día para nadie que la armonía moderna, digamos, no es mucho lo que la armonía moderna propone a comparación de lo que la armonía clásica ya tenía, es decir, en la armonía erudita ya todo estaba casi visto. Digamos que la armonía moderna lo que propone son nuevas maneras de abordar los lenguajes, ¿no? Como el jazz tiene un lenguaje, el rock tiene un lenguaje, el pop tiene un lenguaje, y las armonías de estos lenguajes tienen unas características, ¿sí me entiendes? La manera de distribuir los voices, las conducciones de los acordes, que es un pensamiento, en la verticalización de los acordes con sus respectivas tensiones, cosas que antes no, la experimentación de la cuatriada ya como un pensamiento consonante, ¿sí me entiendes? Antes era solamente la triada. Entonces, digamos, ese pensamiento, cuando se está enseñando la armonía cromática ya profunda en el último semestre, a mí desde mi punto de vista me parece que va demasiado lento. O sea, que los temas, los ítems van muy despacio. En la armonía moderna, digamos, se puede hablar de los temas armónicamente mucho más rápido. ¿Por qué? Porque en la armonía erudita tenemos el problema de la conducción de voces. Para todo nuevo tema que tú expones, un grado X nuevo, el napolitano, la sexta mitad, todo tiene una reglamenta de conducción de voces que hay que trabajar. Y entonces te puedes quedar un mes haciendo ejercicios sobre la misma cosa, ¿sí me entiendes? En la armonía moderna, digamos que el problema de la conducción ya no se manifiesta de la misma manera.
aunque es bueno tener el bagaje para no cometer errores como obvios, como cruzar voces de una manera, digamos, a menos que fuera pensada, ¿no? Pero de una manera así como, sí, chimba, pues tú después pones una palabra más bonita. Me parece que no, que ahí también el maestro debe poner su banderita y decir, esto que estamos haciendo lo estamos haciendo de la manera antigua, donde tenemos que respetar esto, dense en cuenta, pero si esto fuera aplicable, estas mismas características de acordes a otras tonalidades, otros tipos de cosas, las cosas serían diferentes. Puedo yo no saber cómo se hace, cómo se aplica eso en un estilo, o cómo se nombra, o cómo se llama en un estilo del pop o del jazz o de lo que sea, pero por lo menos tengo que tener la decencia ante los estudiantes de decir que yo no sé cómo es, pero allá es diferente. ¿Sí me entiendes? Y no querer como tener esa visión autoritaria y como dogmática de que solamente esa es la manera, esa es la realidad, y eso es lo que digamos que yo siento que perjudica muchísimo al estudiante, ¿sí me entiendes? Como por una falta otra vez de contextualización. ¿Y por qué esa falta de contextualización? Desafortunadamente por mucha falta todavía de saber de los profesores, ¿sí me entiendes? Bien. ¿Ha sentido que sus estudiantes tienen claridad del uso de la armonía clásica o siente que tienen falencias tanto teóricas como prácticas? Yo creo que tienen... Voy a hablar de los que sí tienen, o sea, obviamente siempre hay muchos que no, me parece que nunca hubieran aprendido nada, ¿sí me entiendes? Pero supongamos que en todos funcionará y que todos, es una hipótesis, ¿no? Que todos llegan sabiendo las mismas cosas y todos las dominan, ¿sí? He visto que esos que son, digamos que no son muchos, pero pues hay algunos que sí lo llegan a dominar bastante bien. Lo que hacen es eso, dominar bastante bien la técnica de eso, es decir, aprender a mover la voz evitando la quinta, la octava, el movimiento no sé qué, que la notica extraña se cifre bien, ¿sí me entiendes? La modulación, las cosas, todo lo que tiene las ornamentaciones de la armonía cromática, digamos, y clásica, pero en la gran mayoría, ahí sí, aunque hipotéticamente todos lo dominaran, igualmente no serán más del 4% los que realmente comprenden eso que significa. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces tú puedes tener un dominio raso, por decirlo de alguna forma, un dominio medio de cómo no vararte resolviéndolo, pero saber eso cómo suena en su interior, qué logra, o sea, cuál es el efecto que tiene X o Y acorde o función o lo que sea, o cómo habla el estudiante sobre lo que sabe, ahí es donde uno se da cuenta que realmente es como si no supiera nada. ¿Sí me entiendes? Es como que uno entonces se sienta a hablar y uno se da cuenta que él realmente no es crítico, él solamente aprendió muy bien una cosa, pero nunca se cuestionó por qué, nunca exploró. Y lo más raro es como esos estudiantes a veces tocan otras músicas, por ejemplo músicas populares, y haciendo otras cosas y violando en esas otras cosas, violando entre comillas, lo que ellos aparentemente aprendieron muy bien, ni siquiera así se dan cuenta de que hay otras posibilidades de hacer las cosas. ¿Sí me entiendes? Lo raro, o sea, es como... Entonces ya uno no sabe allí si el problema es del profesor o si el problema es del mismo estudiante que solo se deja bombardear y nunca se pregunta. Si es pereza del estudiante, no... Sí, es que también hay un problema, ¿no? Y es que aquí no solo en música, ¿no? En general es como estas generaciones de hoy en día están permanentemente esperando que uno les solucione todo, es decir, que uno llegue en el tablero a exponerles todo lo que existe, cómo es y sus posibles variantes y todo, pero ellos desafortunadamente, no digo pues salvo excepciones, ¿no? Pero la gran mayoría son perezosos, son flojos, no les gusta llegar a la casa, mirar a ver cómo fue esto que me enseñaron, pero si yo hiciera así, pero entonces ¿por qué en tal canción que toco eso sí se puede y tan bonito que suena? Y todas esas preguntas es lo que alimenta a la clase y lo que alimenta a los demás estudiantes y tal, ¿sí me entiendes?
Entonces yo siento que todos medio tragan entero y ya. Y tal vez es por un afán de no ponerse a cuestionar al profesor porque haga mala cara o no le guste lo que le diga, y simplemente quieres pasar y salir de esto. ¿Sí me entiendes? Eso ya es raro, ¿no? Es como lo más antipedagógico, pero así funciona. Entonces, cuando ya llegamos a los semestres donde ellos ya salieron de eso, ¿sí me entiendes? Ya podemos hablar, digamos, desde otras miradas de las cosas. Ahí uno se da cuenta de que no pueden asimilar nuevos lenguajes con las cosas mismas que ellos ya estudiaron antiguas, por ejemplo, ¿sí me entiendes? O no pueden comprender que esas nuevas cosas, aunque vengan de allí, tienen otras posibilidades de desarrollarse, explorarse, tocarse. ¿Sí me entiendes? Entonces es muy raro cómo ese dominio aparente realmente no es profundo. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí es lo que te digo al principio. Me parece que es un dominio técnico del mero papel, Sí. pero no es un dominio que se interioriza en tu saber, de tu cuerpo, ¿sí me entiendes? De tu mente, para tener solidez sobre las cosas. Entonces, lo que te digo, la verdad, no sería capaz de decir que toda la culpa es del profesor. Hay mucho de las generaciones de los estudiantes de hoy en día que quieren todo medio masticado, ¿sí me entiendes? Y hay, o sea, te lo digo porque si uno se pone a pensar en los maestros que me tocó en mi época, eso era como un milagro que por ahí medio le botaran un dato a uno. ¿Sí me entiendes? Era uno mismo el que tenía que medio tostarse en la cabeza intentando darse cuenta de cómo funcionan las cosas. ¿Sí me entiendes? Entonces hoy en día es tan diferente, ¿no? Uno dice, pero estos manes no se preguntan nada, no. Y si uno no les explica, entonces ellos, no, ¿cómo usted lo explicó? Pues entonces no hago nada, ¿sí me entiendes? Así, claro, así. Sí, Y ya. y ya. Entonces uno pues, se siente un poco como en otro planeta. Y es que no te estoy hablando de hace muchos años, o sea, yo no soy un profesor de 50 años, ¿sí me entiendes? Te estoy hablando de una diferencia generacional de 10 añitos, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, pero igual también sí, yo desde mi punto de vista como profesor, y hablando un poco de la responsabilidad que mis colegas deberían tener en eso, sí también doy una carga de responsabilidad a ellos. Es decir, o sea, sí es uno desde la autoridad que tiene en el aula el que debe por lo menos impartir la sensación de que las cosas hay que cuestionárselas y no, ¿sí me entiendes? Compararlas, trabajarlas, no tragarlas enteras, es la mejor manera de dominar el asunto. Pero sí, así en general, desde lo más raso de tu pregunta, siento que no hay un dominio profundo de las temáticas para la práctica de eso en la hora de hacer música realmente. ¿Qué opina usted de que en la Universidad Inca se interconecten las clases de armonía clásica con las clases de entrenamiento auditivo, piano complementario y una parte creativa como la composición? Que la armonía clásica se compenetre con todo, es lo que dices, tanto con ejercicios de entrenamiento auditivo como la práctica de la composición y qué más. Y con piano complementario. Me parecería muy bueno, es decir, como que sería chévere, ¿sí? Pero no me parece que sea indispensable. Es decir, es que ni siquiera la pregunta debería existir. Se supone que así es como es, ¿sí me entiendes? Es como, se supone que todo está interrelacionado de alguna manera, ¿sí me entiendes? El problema es cómo nosotros mismos nos encargamos de separar las cosas. Entonces, digamos que de alguna manera ahí voy a la misma respuesta anterior, de que el problema debe siempre ir no solamente en un problema de solucionar, de cumplir con competencias en los logros y objetivos de las clases, sino el problema, la gran competencia y el gran logro debería ser que tu manera de ser, de hablar, de comunicarte, sea desde la perspectiva de una estética musical que lo aborda todo. ¿Sí me entiendes? Sí. No quiero decir que lo aborde todo como que tú seas experto en todo lo que hay, pero sí sería, aunque puede ser, ¿sí me entiendes? No estoy de acuerdo con que hayan, por ejemplo, maestros de armonía que no oigan, o sea, que ellos mismos
tengan un entrenamiento auditivo. No me parece que la armonía deba enseñarse sin oírla, o sea que por supuesto ya hay un entrenamiento auditivo allí, si me entiendes, implícito. ¿Sí? No me parece que tú puedas, como me pasó un poco a mí, que tú veas la armonía sin tocarla, ¿sí? Aunque tampoco me parece indispensable que tenga entonces todo el mundo que ser pianista para poder tocar las armonías, ¿sí me entiendes? Es decir, ahí me parece que la clase de piano complementario, para poderse relacionar con el pensamiento armónico, mira, sea tradicional o moderno, lo que sea, en general el pensamiento armónico y el entrenamiento auditivo, me parece que los puntos citados en la cátedra de piano complementario son los que deben replantearse, ¿sí me entiendes? ¿Qué es lo que uno le está enseñando a un man en piano complementario? ¿Sí me entiendes? Eso es un problema a debatir hace mucho tiempo, siempre he propuesto, y yo sé que no solo yo, sino muchos otros profesores, ese ítem, ¿ves? Y me parece que desafortunadamente es una gran pérdida de tiempo esa clase, pudiendo ser una clase muy provechosa. Entonces, cuando tú quieres enseñar a una persona que no es pianista a tocar Bach, a tocar ejercicios de Czerny, Hanon, todo escalas, una cosa técnica y horrible, ¿sí me entiendes? Lo digo siendo yo pianista clásico, ¿sí me entiendes? Amando mi carrera como nada más. Precisamente desde ese punto me di cuenta que eso no es lo que uno le debe enseñar a los muchachos que no ven el piano como pianistas, ¿sí me entiendes? Eso es el eterno error conceptual desde arriba. No me refiero a la dirección como hablando del maestro Félix, sino eso me refiero en general de toda la educación musical de la escuela, ¿sí me entiendes? La escuela normal de música. El gran problema de que el piano complementario lo dictan profesores de piano normal, ¿sí me entiendes? Entonces, mira nomás a uno como profesor de piano, ¿qué pensaría de eso? Uy, tengo que dictarle ese piano complementario. Uy, este man, uy, con esto man, uy, no, qué jartera. O sea, si yo pienso eso es porque algo está mal. O sea, ¿qué está mal? Que es que yo estoy esperando que mis estudiantes de piano complementario sean pianistas. Entonces ya empiezo mi clase completamente frustrado. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, y en cambio ahora tengo la clase con el chino que sí es pianista. Uy, qué rico, ahora sí. No, es que tú no tendrías por qué tener esas sensaciones. ¿Sí me entiendes? Uno lo que deberías tener claridad de qué es lo que vas a enseñar en el piano complementario y que sí, a veces los mejores profesores de piano complementario no son los pianistas, no son los grandes pianistas, son los músicos en general, ¿sí me entiendes? El bajista que sabe cómo funciona el piano, el compositor, guitarrista que se sienta al piano y sabe qué busca en el piano, y eso no tiene nada que ver ni con los ejercicios de Czerny, ni con el Hanon, ni con las escalas a dos manos, ni arpegios, ni con aprenderte la invención de Bach sufriendo 3 meses para presentar el parcial y pasar un montón de tiempo reamargado porque no lo lograste, no te suena musical, no puedes ser, nunca lo vas a hacer tan bien como lo hizo el pianista. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, y tras del hecho te sufriste por aprenderte la bendita hora y presentas el parcial y ya, y a la semana se te olvida y lo que menos quieres hacer en tu vida es de sentarte al piano. ¿Cómo puede ser que pasas más horas sentado en el piano de las horas que deberías estar en tu instrumento, en el bajo eléctrico, en la batería? Todo por el sufrimiento que no voy a pasar porque no me he aprendido esta pinche invención de Bach. ¿Sí me entiendes? Que además nunca me va a sonar tan musical como le suena a mi amigo pianista. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, ¿por qué te hablo de todo esto respecto a tu pregunta? Porque la clase de piano complementario, cuando tú estás sometido a ese tipo de presión de tener que montar cosas que nunca vas a poder tocar, ¿sí me entiendes? Y a eso además sumémosle la mala cara que te hace tu maestro por no poder tocar las cosas, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. Bueno, entonces, si le sumamos, ¿a qué me refiero con eso? ¿Qué era lo que te ibas a decir? Que si, digamos, cuando tú estás bajo ese tipo de presión, es muy difícil que tú interrelaciones además, o sea, por medio de la invención, sí, aquí escucho primero, cuarto, aquí en segundo, 6-5, no sé qué, ¿sí me entiendes? O sea, uno no oye nada, uno está ahí es mortificado en que la notica caiga donde es, en descifrar que el ritmo, que esta voz va diferente de esta, que, ¿sí me entiendes? Es decir, el estudiante, su concentración se cierra tanto sobre algo tan técnicamente básico
que la proporción mental de su atención no se puede concentrar en lo que debería hacer. Escuchar cómo la funcionalidad de la armonía, cómo su entrenamiento auditivo lo puede reconocer efectivamente en lo que toca. Ah, sí, yo siento que esto suena a como yo esperaba que sonara a ti. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, tú me estás preguntando, ¿crees que sería bueno interrelacionar? Pues claro, pero es que me parece que desde ese tipo de falencias es muy difícil relacionar, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos, ¿sobre qué propuesta uno debería hacer sobre la clase complementaria? Eso ya sería un énfasis de grado sobre cómo debería ser la clase complementaria. Pero eso es otra tesis, digamos, ¿me entiendes? Ahorita simplemente te cito esa problemática para darnos cuenta que eso es una cosa que separa las áreas, ¿sí me entiendes? Cuando deberíamos bien, lo que tú mismo dices en tu pregunta, ¿crees que debería preguntar? Pues claro, es que la pregunta es obvia, lo que te decía, la pregunta ni siquiera debería existir. Sí. Cuando tú le das a un estudiante una mejor clase de piano complementario, es decir, una clase realmente de armonía aplicada al piano, ¿sí me entiendes? Y ni siquiera la armonía de conducción coral, porque es que eso no es una armonía pianística, ¿sí me entiendes? Sino una armonía cerrada, o sea, es decir, en distribuciones siempre cerradas, lo que tus manos puedan tocar, ¿sí me entiendes? Y sin estar con el pensamiento de que si puedo no hacer la escala, el arpegio a dos manos, ¿sí me entiendes? El estudiante, él realmente empieza a concentrarse no en si su dedo está bien puesto o no, sino si su acorde está bien dispuesto o no, ¿sí me entiendes? Y eso es una cosa honda, ¿sí? Entonces cuando el estudiante aplica lo que vio en el tablero, que es la clase de la armonía, se sienta, toca los acordes, ¿sí me entiendes? Digamos su clase de piano complementario. Y además uno le enseña a intentar reconocer esas, es decir, él no solo toca, sino él quiere reconocer que efectivamente eso me suena a subdominante, que esto me suena a una sustitución de una subdominante menor. O sea, si me entiendes, el oído armónico también, es decir, ahí está implícito naturalmente el entrenamiento auditivo. Sí, es como una pregunta muy lógica que desafortunadamente nosotros mismos la hemos vuelto completamente ilógica con nuestros métodos ortodoxos. Lo digo es porque, digamos, uno ve la clase de armonía, ¿cierto? En solfeo ve otras cosas aparte, en piano otras cosas aparte. Entonces, digamos que uno pasa, ¿no? Me pasó a mí también. Entonces uno no tiene como, digamos, yo estoy viendo esto en armonía, estoy solfeando sobre esa misma armonía, ¿cierto? Estoy entendiendo que si aprendí un primero, cuarto, quinto, entonces estoy solfeando de una manera, también estoy poniendo en práctica cantando el primero, cuarto, quinto, estoy entendiendo. Melodías que tengan saltos sobre esas funciones. Exacto, sobre esas funciones. Si se añade un nuevo acorde que yo ya entendí, también lo añade en solfeo, entonces yo ya, ¿cierto? Claro, pero por lo general la armonía va mucho más lenta que el solfeo. O sea, en el solfeo uno en primer semestre ya puede al final estar leyendo melodías cromáticas, que uno sabe que, aunque no lo sepa, es decir, esas melodías internamente están dibujando el acorde napolitano, el acorde de sexta mental, ¿sí me entiendes? Cuando apenas ni siquiera has visto armonía todavía fundamentalmente. ¿Sí me entiendes? Porque eso empieza aquí es que en tercer semestre, lo cual me parece completamente nefasto. ¿Sí me entiendes? Es que mira lo loco que es, ¿no? O sea, nosotros entramos a un primer semestre de gramática, ¿sí? Tú sabes que se ve dentro del solfeo. Ellos están resolviendo en este momento un parcial donde ya tienen que identificar triadas mayores, menores en inversiones, y hay que esperar un año más para empezar a ver los fundamentos de armonía. Es decir, a mí me parece que con no saber cómo funciona una bendita triada, ¿sí me entiendes? O sea, saber cuál es la noción básica de estar en una tonalidad, o sea, en su armadura, y saber cómo se construye la triada mayor y menor, pues ya tienes un resto de saber para poder perfectamente comenzar a hacer fundamentos de armonía sin necesidad de esperar hasta el tercer semestre. Es que eso es completamente... Entonces, ¿qué hace eso? Lo que tú dices, pues que todos los saberes van... Entonces le toca a uno en solfeo, no pregunten, solo canten, ¿sí? Es decir, qué feo, ¿no? No piensen, ¿sí me entiendes? Solo hagan lo que yo digo que tienen que hacer, repitan esto, ¿sí? Tarara. ¿Sí me entiendes?
Pero sería maravilloso uno poderles, desde que uno está hablándoles de la línea de melódica que está escrita en el librito de solfeo, eso tiene una armonía interna sobre la que está pensada esa línea melódica. Entonces sería maravilloso que desde el principio ellos puedan ir sabiendo que eso existe, porque, ¿sí me entiendes? Es para mí un mero problema esa separación de materias y que los créditos, o sea, además sumémosle pues el meollo de lo que es una universidad, estar en, ¿sí me entiendes? Entonces, si tú te das cuenta, esas preguntas, digamos, tú te las resuelves muy fácilmente cuando lees cosas sobre la antigüedad. O sea, si tú te das cuenta cómo aprendieron los grandes, esos maestros a los que hoy en día admiramos tanto, date cuenta que esos manes estudiaban con máximo 1, 2 o 3 maestros máximo, y ellos les enseñaban todo. ¿Sí me entiendes? Entonces, que Chopin estudió desde los 7 años, no sé, con un ejemplo, no me acuerdo, con Pepito no sé qué, hasta los 15, y después tuvo otro maestro de contrapunto, no sé qué, y piano con no sé qué, y ya, o sea, tuvo un maestro de piano, otro de contrapunto, otro de armonía, y ya el man es lo que es. Bueno, obviamente pues él es un genio, como todos estos son unos genios que sin necesidad de mucha cosa, ya ellos mismos autodesarrollaban todo, ¿sí me entiendes? Pero no es muy lejano lo que te hablo sobre la educación musical como era antes, es decir, un maestro que te enseña y ya, ¿sí me entiendes? Y si ese no es tan especialista en otra cosa que te interesa, bueno, vas y ves a otro maestro y ya, ¿sí? Pero nosotros tenemos como 10 maestros de todo diferentes, ¿sí? O sea, me parece que la persona que te enseña gramática, solfeo, ritmo, también te debería enseñar armonía, y ojalá todo en la misma clase, ojalá todo fuera una conversación conjunta sobre las mismas cosas. Tipo primaria, tipo colegio, que uno solo tenía una profesora primero de primaria que le enseñaba todo. A sumar, a que era una planta, y que era Bogotá, y que era, ¿sí me entiendes? Y entonces uno siempre estaba con ella. ¿Sí me entiendes? Ya. A mí me parece que un poco la educación musical debería ser así, ¿sí me entiendes? Entonces tu profesor lo que pasa es que desafortunadamente la falencia también está en que un maestro que esté condicionado para poderte hablar de todas las cosas, pues es difícil, ¿sí me entiendes? Pero claro, o sea, cuando yo no tengo por qué hablarte de armonía, sino de solfeo, y te estoy enseñando solfeo, pero en medio del solfeo yo necesito que escuches que esta melodía está sugiriendo un cambio de una armonía a otra, y no, me tengo que callar y esperar hasta que eso se le explique a otro man, para después sí, te diste cuenta que hace 3 años cantamos una melodía que pasaba por ahí. O sea, ¿sí me entiendes? Eso es como re loco, ¿no? Sí. Pero pues no sé, así funcionan las cosas. Entonces sí, por supuesto que estoy a favor de la interdisciplinariedad, ¿sí me entiendes? Pero bueno, también hay que adaptarnos al sistema en el que nosotros mismos hemos caído, es decir, hay que darle trabajo a más personas, o si no el trabajo sería para más solos, ¿sí me entiendes? No, pero en serio, esa educación medio profesor Girafales, ¿sí me entiendes? En un salón con los chinos, y él les habla de todo, ¿sí me entiendes? De literatura, de matemáticas, de todo. Así me parece que en parte deberían ser por lo menos los buenos primeros semestres de tu vida, ¿sí me entiendes? Obviamente yo no voy a ser tan irresponsable de creer que yo te puedo enseñar cosas que no sé, ¿sí? Pero si yo sé de solfeo, si sé de gramática, si sé de teoría musical, yo también debo saber de armonía clásica, y también debería ser hoy en día a estas alturas, si soy maestro en una universidad de música popular, debería estar empapado de lenguajes modernos un poquito, o sea, para que aunque sea el man, yo sé que allá lo van a pulir, pero yo sé que yo le pude dar un bagaje sobre eso, aunque fuera medio charlado en clases, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, digamos, sería maravilloso que en las clases que es un poco más tu tema, ¿no? En la armonía, no le llamemos clásica, ¿sí? Llamémosla como una armonía tradicional, porque es que ese nombre clásica la mete mucho en un solo cajón, digamos, ¿no? Y esa es una armonía que igual también evolucionó durante muchos años, ¿no? Pero digamos que esa armonía de práctica común,
hoy en día me parece muy irresponsable uno hablar de ella como si siguiera siendo lo único que existe. ¿Sí me entiendes? Han pasado ya más de 100 años donde existen otras visiones. ¿Sí me entiendes? Y que uno siga impartiendo la clase queriendo negar como todo lo demás o teniendo como una actitud un poco, ¿cómo se dice? Como elevada, pues como, sí. Como queriendo negar como todo lo demás. Eso perjudica muchísimo a los estudiantes. ¿Sí me entiendes? Porque ellos siempre van a ver en uno como una autoridad. Entonces, así es como lo dicen. ¿Sí me entiendes? Pero precisamente uno no debe jugar con sentirse autoritario, sino con sentirse más bien inspirador, ¿sí me entiendes? En ellos. Como despertándoles esa chispita de mira, pero sí, esto fue así, pero mira ya como, sí, mira como en el rock, por ejemplo, compositores X, mira cómo usan esa misma cosa que tú estás haciendo en tu conducción de voces, pero mira cómo la mezclan con esta otra manera de ver el mismo lenguaje, pero mira cómo tal, y mira, pero mira cómo, sí, o sea, finalmente la clase tiene que ser una permanente tin y inmediatamente escuchar miles de ejemplos. ¿Sí me entiendes? Entonces uno se siente como lleno de cosas. De pronto todavía no las puedes aclarar y dominar, pero por lo menos ya tu mente sabe, estás bien formada, es decir, te llenaron de mucha cosa chévere que ya después tú vas a afilar, ¿sí me entiendes? Y esa afilada debería ser un proceso personal, no debe ser siempre esperar hasta que el maestro le diga a uno qué hago con eso debe ser la exploración del estudiante. Pero lo que te digo de esa manera separadísima de dar las cosas, como tú mismo me dices, como una víctima de eso, me parece que lo que hace es no inspirar a los estudiantes, es más bien como confundirlos. Vivimos confundiéndolos, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, no sé al fin cuál era la pregunta. Era sí, que opinaba que se interconectaran las clases. Bien, eso pienso. ¿Qué piensas tú de que hayan cambios de profesor y metodología durante el proceso de aprendizaje de armonía? ¿De la armonía, cambios de profesor y la armonía? ¿Y metodología? Pues, en algunas cosas me parece que todo cambio es un aire nuevo, digamos, ¿no? Y eso está bien. ¿Eso sí está grabando? Que no sea que toda mi carreta esté ahí en pausa. No, está. Eso siempre puede dar un aire nuevo, ¿sí me entiendes? Es como cuando tú de pronto estás en un lugar y viajas a otro, es decir, no cae mal, ¿sí me entiendes? Pero me parece que eso debe hacerse en un momento determinado, ¿sí? Ya después de una solidez, que no te puedo en este momento decir exactamente en qué punto es. Pero me parece que si tú arrancas en primer semestre y pasas al segundo y ya tienes otro y tercero otro, eso no me parece que esté tan bien, ¿sí? Es difícil, no sé, es una pregunta difícil porque es que cada profesor tiene una visión sobre las cosas, ¿sí me entiendes? Eso no está mal, ¿sí? Pero es bueno uno adoptar otras visiones cuando uno se ha formado sólidamente en una. Sí, me parece. Tal vez por mi experiencia, ¿sí me entiendes? Pero cuando eso no es así, cuando uno todavía no está medianamente sólido en algo, y empiezas a tener esa experiencia de que me cambiaron y este me dice unas cosas, pero este dice otras y no sé qué, eso me parece que confunde y perjudica y no labra ningún cimiento en ti. Y por lo menos en esta universidad, pensando en el alineamiento que tiene cada uno de mis colegas profesores de armonía, que yo ya no la dicto, pero cuando vayamos pensando en los que en este momento están, sin duda alguna hay marcadas diferencias, ¿sí me entiendes? Entonces, supongamos que no hay manera de que eso se pueda evitar, es decir,
tarde o temprano tienen que cambiar de maestro, porque los horarios X, Y no pasó, es decir, tarde o temprano te tocó pasarte de un profesor a otro. Listo, entonces sí me parece importante que hubiera por lo menos una ideología común entre los maestros, ¿sí me entiendes? Puede que se haga con ejercicios diferentes, con enfoques diferentes, pero que yo por lo menos tenga o sea, ¿por qué te lo digo? Para no caer en... A ti te puede confundir eso, pero lo que es triste es cuando esa confusión es una confusión ridícula, ¿sí me entiendes? Entonces yo me puedo confundir conceptualmente con una cosa, wow, que es que este man, yo venía a comenzar tal cosa y mira que este man no lo de otra, oye sí, qué interesante pensar en eso, ¿sí? Pero cuando la discusión se vuelve que el acorde de sexto aumentada yo lo cifro con letricas romanas y el otro lo cifra con numerito y no sé qué, y entonces nos damos en la mula por esa discusión y entonces el alumno está confundido, es por esas pendejadas, ¿me entiendes? Me parece que ahí es donde peor están los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Yo hoy en día ya completamente formado puedo ver la visión de X maestro y Y maestro. Y puedo decir que X maestro le llama a tal cosa gatico y el otro le llama a tal cosa ovejita, ¿sí? Yo ya me doy cuenta a estas alturas de mi vida que gatico y ovejita son la misma cosa. Y que si yo quiero me invento otro nombre, culebrita. O sea, que me doy cuenta que los nombres en este caso ya no me van a confundir lo que, tanto el esperar cómo eso va a sonar, como además aplicarlo a mi vida, ¿sí me entiendes? Pero un pollo estudiante de estos que todavía no tiene eso, no puedo yo creer cómo se puede pasar un semestre confundido en que si ovejita o gatico, ¿sí me entiendes? Porque sí, entonces eso y todo por una falta de ¿qué? De comunicación entre los mismos colegas profesores de lo mismo. Entonces, oye, mira, es que yo en mi clase enseño tal cosa y tal, entonces gatico, ovejita, bueno, entonces tú le dices, bueno, listo, entonces yo en mi clase les diré, muchachos, de pronto pasa que si otra visión resulta que estoy en un acorde desde el pensamiento de la visión gringa de la cosa, lo llaman así, es como ser responsable, si me entiendes con eso, ¿sí? Como decir, bueno, o sea, esto realmente no se valen por esto no es tan importante, a este le vamos a llamar el acorde Pepito o lo llamamos a tal, no importa, le podríamos llamar cosito, ¿sí me entiendes? Pero lo que importa es esto, miren cómo funciona, miren cómo suena, miren cómo, ¿sí? Entonces ahí ya uno sabe que cuando él entre con el otro maestro ojalá también tuviera esa humildad y entonces dijera, seguramente ustedes venían de una escuela donde Pepito, no sé qué, pero bueno, finalmente, ¿qué es esto? Chin y el man reconoce lo que es, lo que suena, sí, no importa el nombre. Sí. Exacto, me parece que eso son cosas que bobadas del lenguaje que obstaculizan el verdadero lenguaje que se debe desarrollar, que es como el interno, del oído, de la relación auditiva con eso que aparece. Muy bien. ¿Cuál es su visión de la armonía clásica desde su experiencia como profesor? Es súper chévere, maravilloso, ¿me entiendes? Es decir, como que aunque perfectamente, es decir, mira, yo no sé si es por cómo me enseñaron o qué pasó. Yo considero que me enseñaron bien a jugar ese juego, ¿sí me entiendes? Pero tampoco no te puedo negar que desde que me gradué hasta el día de hoy, que ya han pasado 8 años, es más, desde que dejé de ver las materias de armonía, que fue antes de graduarme, ¿no? O sea, en quinto o sexto semestre, o sea, es decir, hablando de casi como 10 años, solamente para venir a dictar clase tuve que volver a abrir mis apuntes de eso. ¿Sí me entiendes? No quiero decir que eso signifique que es malo, ¿sí? Es como cuando tú aprendes griego para nunca hablarlo. Es decir, pues no está mal haberlo aprendido porque algo te desarrolla y, ¿sí me entiendes? Y chévere. Y además eso te da la posibilidad de entender algo que de pronto aunque a nadie le interese, tú si quieras y tú puedes estudiarlo porque tú sabes algo que no saben los demás. Y tal vez hoy en día tú no le hables griego a nadie, ¿sí? Pero saberlo te hace cuestionarte que mucho de nuestro idioma viene de por allá, de todas esas cosas grecolatinas, y tú te preguntas, te das cuenta, uy, chévere, ¿sí?
Es decir, puede que para lo práctico en este momento de mi vida no me signifique gran cosa, pero igual si me hubieran dicho, o sea que hubiera preferido gastar ese tiempo en otra cosa, no, igual hubiera preferido hacerlo, ¿sí me entiendes? Porque de alguna u otra manera, aunque no sea una cosa que yo esté en mi vida práctica enseñando, manejando, tocando o haciendo, es igual un lenguaje hermoso, ¿me entiendes? Chévere, lindo, entender, siempre y cuando uno entienda que eso perteneció a una época, ¿sí me entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, mi experiencia fue muy bien. Creo que lo aprendí con una maestra que lo tenía muy claro, ¿sí me entiendes? O sea, con mucha fluidez. Me hubiera gustado tener un contacto más tal vez, saber eso, cómo desarrollar un poco más eso, ¿sí me entiendes? Pero básicamente tuve una muy buena experiencia de eso y lo más maravilloso es que en la música en la que normalmente yo igual sigo ejerciendo mi carrera como pianista y pues pianista obviamente es pianista, es decir, sea clásico, sea el lenguaje que sea, es ser pianista. Entonces digamos que me parece muy bien cuando me tengo que enfrentar con una funcionalidad aparentemente antigua en la música que estoy tocando y poderla entender, ¿sí? Desde ese punto de vista, como venir a tocar después cosas modernas y poder entender esa cosa moderna de dónde viene gracias al pensamiento antiguo, ¿sí me entiendes? Es decir, yo sí lo veo como una cosa que se junta y me favorece que se junte, no como algunos sienten que quieren, es como enemistar un lenguaje del otro. Sí, o realmente, sí, y además querer ver como si en el jazz todo fuera nuevo, pues, o sea, como querer negar las mismas influencias que esa música tradicional tuvo en esas músicas populares, ¿sí me entiendes? Entonces, no, es genial. Lo que pasa es que ahí hay que tener en cuenta una cosa, y es que tú te estás refiriendo a una armonía erudita clásica, es decir, antes de hasta el romanticismo o la clase en general de armonía, que implica también el siglo XX y nuevas texturas, nuevas maneras de escribir, nuevos pensamientos del pensamiento armónico, nuevas maneras de ver el pensamiento armónico, ¿sí me entiendes? Entonces yo no puedo evitar juntarlo todo, ¿sí me entiendes? Porque pues lo estudié y además en mí hay influencias tanto de la funcionalidad clásica como de las funcionalidades ya del siglo XX, de nuevos compositores, en lo erudito, que influyen profundamente incluso en lo popular contemporáneo, ¿sí me entiendes? Pero si habláramos meramente de la armonía clásica, pura conducción de voces hasta máximo acordes con séptimo y ya, ¿sí me entiendes? Igual está bien, ¿sí me entiendes? Pero para mí eso ya es demasiado poco, ¿me entiendes? Es decir, yo ya no puedo ver eso si no lo contextualizo con todo lo demás. Entonces, pues, no, claro que fue maravilloso haberlo visto y igual lo recomiendo. Lo que te digo, lo importante es la responsabilidad de cómo se enseña eso, sabiendo de qué se está hablando, sabiendo por qué lo estamos haciendo en este momento, y eso para que, cómo no confundir eso a la hora de tener que hacer ejercicios sobre otras estéticas musicales. Y la última, ¿para qué le ha servido en su vida como profesional y en su ámbito laboral tener conocimiento sobre la armonía clásica? Pues, extrañamente, digamos, nunca me imaginé tener que dar una clase de, por ejemplo, de eso. Nunca me fue mal en las clases cuando las estudiaba, pero nunca me imaginé como yo algún día en el papel de mi maestra, por ejemplo, yo teniendo que hablar sobre eso, ¿sí me entiendes? Y mira que casualmente aquí en esta universidad en la Inca es el único lugar donde he tenido que dar de una manera formal esa materia, ¿no? En otras uno puede aludir a eso para sí, entonces le estás dando la sesión sobre un tema específico, entonces tal vez haces una alusión a cosas de la armonía clásica, pero no es algo que sea obligado ver de la materia. Pero digamos, la verdad, pues en el aspecto laboral me sirvió para enseñar un tiempo clases de eso acá,
De hecho, fue de las primeras cosas para las que me llamaron, y digamos que en una urgencia de económica es una puerta más que puedes abrir simplemente y ya. Pero entonces, ¿qué hice? Hice eso de lo que te hablo, vengarme a mí mismo, ¿sí me entiendes? Tener una venganza con mis propias maneras de cosas que yo no estaba de acuerdo cómo me las enseñaron. Entonces tuve la oportunidad de volver a enseñar lo mismo bajo el mismo procedimiento de mi maestra, porque como te digo, no hay que confundir eso, ¿no? Fue muy claro y muy bien hecho, pero yo le puse mi plus a las clases, y mi plus consistía en impartir por lo menos esa contextualización, esa cosa de la que yo sentía que nunca me enseñaron, nunca me hablaron, y entonces pues uno se queda como así sin saber por qué, nada, ¿sí me entiendes? Entonces, claro que además de la urgencia económica que puedes solucionar, afortunadamente dictando unas cátedras de esto, hay que sacarle ese lado positivo, ¿no? Y es que como por medio de esto vamos a darnos cuenta que vamos a jugar a este jueguillo de esto es para rompernos la cabeza, cómo evitar, cómo jugar evitando estos problemas que tienen estas reglas, pero siempre bajo la contextualización de lo que estábamos haciendo en la época que estamos haciendo y no confundiéndolo con lenguajes nuevos. Tanto que en mis clases me gustaba hacer como paralelo, ¿no? Entonces, esto fuera así, pero si digamos quisiéramos pensar esto en el pensamiento moderno, que ya no es un arreglo, no tiene por qué ser polifónico, puede ser al contrario homofónico, entonces las voces cómo se están imitando, entonces al contrario, la paralelización es algo que contribuye al lenguaje moderno y no demerita, entonces los chicos le empiezan a perder miedo a la X roja esa de la nada, de ay, y me rajé, ¿sí me entiendes? No, sino simplemente él empieza a entender, es que aquí es tal cosa, aquí es otra, ¿sí me entiendes? Entonces, desde mi punto de vista, me sirvió para eso, y me sirvió, aunque ya lo dejé de editar, afortunadamente no me interesa para nada ser profesor de eso, pero sí por lo menos quedé con esa sensación positiva para mí mismo de que la cosa sí se puede enseñar lo mismo de una manera mucho más pedagógicamente favorable para los estudiantes de hoy en día. Son estudiantes del año ya 2015, ¿sí me entiendes? Y eso es... Entonces, aclarar eso me sirvió mucho como una autosanación de eso, ¿sí me entiendes? Pero realmente, más allá de eso, en mi quehacer musical y esto, la verdad no lo veo muy provechoso pues para mí. Pero igual, lo que te digo, es maravilloso tener que tocar a veces música que está pensada bajo esos conceptos y uno poder reconocer perfectamente todo, tener un análisis tanto de lo popular como de lo clásico, como de lo medio, lo uno o lo otro. Si me digamos en la interpretación en el piano de ese tipo de música. Sí, pero a eso no es tanto la clase de armonía lo que te favorece eso, sino el profesor de piano. O sea, el profesor de piano es el que te dice, mira, aquí ten cuidado, mira que la sonoridad de este acorde es esto, mira que la conducción de esto te debe conducir a esto. No hablo de las voces, sino de la conducción, de la fluidez, de la tensión y distensión de la armonía, ¿sí? Exacto, no hablar solo, digamos, como la armonía, como la conducción de voces, sino como el análisis en general, sino como un todo, sí. Como la conducción de voces, como auditivamente, como la interpretación, sí, como entender las funciones, no solamente lo que yo quiero llegar, ¿cierto? Sí. La clase de armonía es escribir pie pasilla, ¿cierto? Sino cómo sirve, cómo nos sirve la armonía, ¿cierto? No solamente para conducir voces y ya, sino para entender también nuestras obras en nuestros instrumentos, para tener, digamos, posibilidades de interpretar de una manera diferente. Teniendo en cuenta cómo suena cada acorde, ¿cierto? Si estoy tocando una subdominante, no la voy a tocar igual que una tónica o que una dominante. Eso es cierto, y en eso sí favorece mucho, pero lo que te digo, digamos, aunque sí es así, o sea, me parece que la persona que me enseñó eso, o sea, cuando yo pienso en eso, no pienso en mi maestra de armonía, es lo que te quiero decir, pienso en mi maestra de piano. ¿Sí me entiendes? Que dentro de la interpretación me hacía concientizarme de eso. O sea, ten cuidado, mira que aquí estamos llegando a esta función, o sea, que ten cuidado, no podría ser así, debería ser más suave, debería ser más cálido, debería ser no sé qué. Entonces es donde uno se da cuenta que
que más que la armonía, o sea, es decir, la armonía solo es un medio, ¿me entiendes? Es una cosa que se utiliza, ¿sí me entiendes? Para desarrollar un lenguaje sonoro que está dentro de ti, algo que tú quieres expresar, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando tú estás interpretando un instrumento, tú debes pensar es en el compositor, no en la armonía, ¿sí me entiendes? Ahora, que el compositor haya usado esa cosa armónica de esa manera para comunicar lo que siente y quiere, ¿sí me entiendes? Es una cosa, pero uno tiene que ahondar, es más allá de la armonía, es en las intenciones, es de para qué desarrollamos el lenguaje musical, es decir, ¿sí? Para desarrollar clases de armonía complicadas sobre eso, no, ¿sí me entiendes? Para expresar pensamientos y sentimientos humanos, ¿sí me entiendes? De una manera artística, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que el gran intérprete no tiene por qué saber y reconocer las funcionalidades, ¿sí? Las funcionalidades, él lo que reconoce es sonoridades. ¿Cómo se atraen unas sonoridades con otras si el sistema es, por ejemplo, funcional tonal, ¿sí me entiendes? Entonces, sin necesidad de saber, yo siento que efectivamente en este punto de la melodía la armonía cambia, y cuando cambia hay algo en mí que debe, como cuando tú vas manejando y das una curva, o sea, tú necesitas frenar, mirar y volver a arrancar, es como que esa pausa es natural, si no fuera así tú vas de chorro y como que hay algo que sí, asimismo la música. O sea, lo que te quiero decir es que tú no necesitas una señal de tránsito o no necesitas un profesor que te diga eso. Es como que es algo que debe ser natural si tú eres prudente, ¿sí me entiendes? En la prudencia de la interpretación uno se da cuenta cuando un acorde se difumina y se convierte en otra sonoridad. Sin embargo es raro porque aunque eso debería ser así, cuando uno es principiante uno no lo hace. Uno es como si fuera en el carro, ¿sí me entiendes? O sea, así mismo tú tocas sin sentir ni pensar nada. Pero eso es una cosa que se va desarrollando como con los años, esa naturalidad, ¿sí me entiendes? Pero entonces, muy chévere si además de sentirlo lo reconoces por medio de una cosa analizada. Ah, mira que además es que ese cambio que tú sientes allí, te cuento que es un paso hacia un acorde con funciones iluminantes, no sé qué. Mira que aquí está ahora en la región de no sé qué, mira que ahora es la misma cosa pero moduló a la dominante, mira que no sé. Entonces uno dice, ah, sí, yo como que ya sabía eso, pero ahora además puedo hablar de eso de esa manera. Sí, me dicen vivirlo como chévere, sí, claro, entonces sí lo quiero como imitar, pero no me parece que sea algo indispensable a la hora de la interpretación, saberlo, haber pasado por la clase del tablero, ¿sí me entiendes? Pero sí favorece, obviamente es como pues más chévere saber por qué que no saber, decimos ya. Entonces lo que te digo, haciendo la comparación con el carrito y entonces pues chévere que además hay una señal que dice que disminuye la velocidad y yo no sabía para qué era, pero ahora sí sé, entonces aunque lo hacía por naturaleza, pues sé eso y además entiendo que si hay una doble línea amarilla, entonces de pronto viene otro carro, entonces más bien así no venga pues con más cuidado, me meto por acá. O sea, sí, uno es como más cauteloso y todo, pero no me parece pues que sea indispensabilísimo la cosa. Y realmente lo que sí es indispensable es detrás de esas pepas, detrás de incluso esa armonía, llegar es al compositor, ¿sí me entiendes? Y hacer de la obra una interpretación como si fuera de uno mismo. ¿Sí me entiendes? O si no fuera así, nadie podría tocar la música bien hasta no pasar por las clases de armonía. Y obvio que eso no es así. O sea, conocemos los casos de 1800 niños increíbles que tocan increíble y todo, y todavía ni siquiera saben escribir música o cosas por el estilo, ¿sí me entiendes? Entonces, simplemente eso es un reconocimiento del lenguaje que tú ya debes tener adentro. Es como cuando uno es niño y habla sin saber escribir, sin no saber escribir ni leer. Y empiezas después a reconocerlo y mira cómo te trabas. O sea, ya dices, ¿qué quiero? No sé qué. Pero juntar la M con la A sabiendo que es juntar la M con... ¿Sí me entiendes? Es como... Y uno no puede creer, uno con 6 años, cuando ya le echaba hasta la madre a la mamá. ¿Sí me entiendes? Es como... Entonces... es esa comparación con que al fin y al cabo es un lenguaje
que aunque todos ya en mucho lo tenemos, lo intuimos, lo hablamos, lo hacemos, o sea, simplemente lo dominamos, las clases deben ser es un reconocimiento de eso. Por supuesto, es mejor reconocer, simplemente es mejor saber que no saber. Pero lo que te digo, no es indispensable. O sea, el gran poeta no puede ser perfectamente una persona analfabeta, si me entiendes. Sí, ahora él solamente, por medio de lo que dice, vomita un montón de sentimientos y cosas. Ahora que si él va a la escuela y se da cuenta cómo sus poemas se escriben y ojalá en una prosa bien bonita, en verso y no sé qué, la coma, el punto y coma y todo eso, pues mejor sí, pero eso no lo va a hacer. Sí, o sea, ahí no radica su esencia, ¿sí? Claro. Entonces, no solo como una reflexión para que lo pienses y todo, pero ya. Listo, ¿eso es todo? Muchas gracias, sí. Bueno, tienes harto aquí para escribir, qué pereza es eso.